Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Penoso la noticia que se recibió este jueves a primera hora de la mañana del fallecimiento del comunicador Carlos Vargas. Carlos Vargas se había destacado en los últimos tiempos por su participación en el show del mediodía, entre otras actividades. Era un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central, y se había destacado por la forma polémica, aguda, discutidor, cuestionador en el show del mediodía y hacía parte de ese equilibrio variopinto que se da en el show del mediodía con militantes, dirigentes de partidos diferentes, y también de algunos comunicadores más bien independientes o no independientes, sino que no son parte de una estructura política, aunque tengan sus propias apreciaciones sobre la discusión política. Una pena el fallecimiento de Carlos Vargas y nos sentimos apenados. Debe tener algunos 50 y tantos, 60 años quizás, un paro cardíaco. Había sufrido lesiones anteriormente, lesiones del corazón, y se había recuperado bastante bien. La vida se llevó a un comunicador más en República Dominicana. Las lluvias van a continuar por varios días, en las tardes principalmente sobre el territorio nacional. Está lloviendo, pero está lloviendo copiosamente en el interior, principalmente en toda la parte del Cibao Central. Varias provincias en alerta amarilla, algunas inundaciones. Y esto ha entorpecido en parte la labor de las campañas electorales. Estamos en tiempo de lluvia. Hoy el tema de la política sigue siendo el principal centro de atención en República Dominicana. Mi columna, precisamente de Oye País, en el Listín Diario, la dedico a este tema. Hay un caso, señores, que me conmovió y voy a comentarlo con ustedes. Las estafas a los abuelos que estaban en asilos, que estaban en otros sitios en los Estados Unidos, unas estafas electrónicas propiciadas desde República Dominicana. Los maestros siguen en sus 13, están plantados. O me dan el 20% o no cedemos. Dijeron que podían aceptar el 18% como una medida de flexibilidad. Vaya usted a ver. Hay un caso interesante de un hombre que estuvo preso en Maryland, Estados Unidos, 31 años preso. Después fue puesto en libertad en el 2018 cuando se comprobó su inocencia. 31 años preso. Se comprobó su inocencia y salió en libertad. Estaba desde 1987 preso. ¿Qué significado ha tenido esto para los Estados Unidos? Y el tema de Haití sigue tratando ahí de conformar una suerte de dirección política gubernamental. No se ponen de acuerdo, que si este de fulano de tal o perencejo, vamos a ver en qué para eso. Y hablaremos hoy con Carlos Cuello. Carlos Cuello, nuestro analista sobre los temas económicos del país. Todo esto después de la pausa. Los expresidentes de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, solicitaron una reunión urgente al presidente de la República, Luis Abinader, para mediar en el conflicto de la Asociación de Profesores y el Ministerio de Educación, a la vez que solicita al Comité Ejecutivo Nacional de la ADP que pospongan las movilizaciones. Los expresidentes de la ADP consideraron que la paralización de los centros docentes y la movilización de los maestros y maestras en todo el territorio nacional en estos momentos, en víspera de la celebración de las elecciones congresuales y presidenciales, constituyen un factor de gran preocupación que debe ser superado a la mayor brevedad posible en un documento entregado a la prensa. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia tiene previsto conocer la solicitud de extradición
a 4 de los 11 dominicanos acusados de estafar a personas mayores de edad en Estados Unidos desde República Dominicana. Se trata de Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Jofre, de 41 años, Rafael Ambioris Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, de 59 años, Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Philly y Philly the Kid, de 37 años, y José Ismael Dilón Rodríguez, de 34, que de acuerdo con las investigaciones, estas personas estafaban abuelos o familias que necesitan libertad bajo fianza contra personas mayores en los Estados Unidos. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Electoral, que establece que el cierre de la campaña será a las 12 de la medianoche del jueves anterior a las elecciones, las organizaciones políticas tienen 15 días para realizar todas sus actividades de índole proselitista, manifestaciones o reuniones de carácter político, con el fin de promover a sus candidatos antes de la entrada en vigencia de la veda electoral. El gobierno de Haití extendió por 3 días el toque de queda en el departamento oeste, donde se localiza Puerto Príncipe, capital cuya mayor parte de su territorio está dominado por bandas armadas que imponen el terror entre la ciudadanía. En un comunicado firmado por el primer ministro interino Michel Patricio Boisberg, se establece que la medida entra en vigor este 1 de mayo a las 19 horas local, hasta las 6 del día siguiente, hasta concluir el viernes próximo. Estados Unidos y China no han mantenido un diálogo sobre el control de armas nucleares desde noviembre de 2023, dijo un funcionario norteamericano a Semafor. Lamentablemente, la República Popular China ha declinado celebrar una reunión de seguimiento y no ha dado una respuesta sustantiva a las opiniones que sugerimos, afirmó un portavoz del Departamento de Estado. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano ha explicado en detalle la decisión del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con Israel. La Cancillería ha destacado que su país no ha dejado de insistir en la necesidad de lograr un alto al fuego en Gaza y el respeto al derecho internacional humanitario, pero todas sus aspiraciones han sido en vano y lo único que ha recibido han sido insultos y actos inamistosos contra Colombia y el presidente Petro por parte de Israel. Entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio firmado entre Ecuador y China el 10 de mayo de 2023 durante la administración de Guillermo Lasso. Su entrada en vigor se da luego de que el acuerdo fuera aprobado el pasado 7 de febrero por la Asamblea Nacional de Ecuador y ratificado una semana después por el actual mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Miren, nos acercamos cada vez más, estamos en la cuenta regresiva, estamos en mayo, estamos en la cuenta regresiva hacia las votaciones del día 19, domingo 19 de mayo. Este sábado 11 de la semana próxima cierra la publicación de encuestas. Los candidatos están en los medios de comunicación, copando las televisoras, los programas de panel, entrevistas en los periódicos, la propaganda se ha incrementado, contactos en las calles, y esto es lógico.
en los procesos de elecciones. Faltan apenas 2 semanas y algo para las votaciones. Y todo va bien hasta este momento. Hay unos pequeños nubarrones en el escenario y es la búsqueda de confrontación en los planos personales, tratando de endilgar causas personales y de provocar malos momentos. Es el caso de la denuncia sobre el dinero, la herencia, la fortuna que tendría el presidente Luis Abinader, que si está aquí, si está allí, que por qué lo tiene. Pues se está yendo al plano personal el tema, por un lado. Por otro lado están las amenazas que persisten, las amenazas sobre este tema de las carpas, de que estamos dispuestos, pero el tema de las carpas es el punto como de partida, pues estamos dispuestos a enfrentar a quien sea, a salir a la calle y de echarle el pleito. Decía el senador de Elías Piña, me parece que es que nosotros vamos a echar el pleito, vamos a pelear en las calles. Y no es que diga que si no se vamos arriba. O sea, están incitando a la violencia. ¿Por qué? Porque, miren, un estado de anarquía, de violencia en las calles, no le va a dar ganancia de causa a ninguna parte que lo pretenda. Y le voy a decir por qué. Primero, la gente está decidida a ir a las calles, a las urnas, a votar. Y va a ir a votar. Eso no le quepa dudas a nadie. Primero. Segundo, la gente repudia este tipo de situaciones de violencia. La gente entiende que nosotros hemos ganado ya un lugar preferencial en nuestra sociedad de poder concurrir cada 4 años a elegir a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes, a nuestros funcionarios públicos que toman posesión mediante la elección. Entonces, yo creo que eso le hace daño y le afecta a quienes están en esa tesitura. Y es cuesta arriba que personas que aspiran a llegar al poder sean precisamente los que estén hablando de tierra arrasada, de guerra, de violencia. Las encuestas, que por cierto se agudizan este fin de semana y la semana próxima, las encuestas públicas de opinión contratadas por medios de comunicación, no por los partidos políticos, están marcando tendencias, están marcando lo que la gente indica que quiere, o que la gente espera, o que la gente prefiere. Y ahí se está centrando la última parte de esta campaña, los últimos días de la campaña, en las encuestas, en las participaciones públicas de los candidatos en medios de comunicación, en entrevistas en programas de radio, en participación en la televisión, este tipo de cosas. Y debe ser el punto lógico de las campañas ya en República Dominicana. Las grandes manifestaciones, aquellos grandes mítines, son cosas del pasado. Las caravanas todavía mueven a la gente y alegran el ambiente, pero también no son el instrumento principal de la campaña. Y así debe ser la campaña, una campaña donde cada uno diga lo que entiende, lo que cree, lo que ofrece, lo que debe ser el país. No una campaña de denuestos, no una campaña de amenazas, no una campaña de difamaciones. Con eso no se conduce a ganar en las urnas. Pero vamos a ver qué pasa. Miren, un grupo de bandoleros, señores, se ideó una fórmula desde República Dominicana, desde un call center en República Dominicana, con enlaces
principalmente en la ciudad de Nueva York, para estafar ancianos que están en asilos o que están recluidos en su casa o que fueron identificados como personas que reciben la asistencia del gobierno, que están pensionados, que tienen sus chelitos, y le hicieron un operativo de estafa en 2, 3, 4, 5 días, 5 semanas, 5 meses, iban cambiando de uno a otro, y eran llamadas telefónicas a un abuelo de 80 y pico de años que lo llaman y le digan que su nieto acaba de tener un accidente y que está siendo llevado al hospital y que necesitan $2.500 urgente, porque de eso puede depender la vida de ese nieto. Ese pobre hombre no atina otra cosa que buscar la fórmula de ir y hacer una transferencia, de ir y hacer mandar una remesa, de buscar ese dinero, porque lo que piensa es en su nieto. Era el principal centro por donde venía la estafa. Y la estafa reunió en los últimos tiempos millones de dólares. Se hacía aquí, se hacía aquí, se hacía aquí, por una oleada por aquí, una oleada por aquí. Cuando venían a darse cuenta, ya estaban estafando a otros y a otros y a otros. Bueno, la banda fue ubicada. La labor de las agencias de inteligencia, de información, de investigación de los Estados Unidos, incluyendo el FBI, desmantelaron, vieron de dónde venía el asunto, desmantelaron el tema. Hay 4 personas prófugas todavía en Estados Unidos y aquí agarraron a 5 de ellos. 4 de ellos, inculpados directamente, están siendo procesados aquí en República Dominicana ahora, en este momento, en estos días, para ser enviados en extradición a los Estados Unidos, porque es allá el delito. Allá se cometió la estafa. Y la van a pasar mal. En los Estados Unidos hay cosas con las que usted no puede meterse. Con robarle al impuesto sobre la renta, al tesoro de los Estados Unidos. Con maltratar o violentar un niño. Con maltratar o violentar a los ancianos. Y después las mujeres, bla, bla, una serie de cosas. Pero por ahí comienza el tema. El que atenta contra un anciano, contra un niño, tiene problemas con las autoridades federales en los Estados Unidos. Y esta gente lo van a tener. Estos son metodologías viejas, no es la primera vez que esto ocurre. Aquí ocurre mucho en República Dominicana. Hace 1 semana y media yo recibí en mi teléfono un llamado urgente de un amigo que incluso escribe mucho en los medios, en las redes sociales, y que me decía, tengo un problema muy serio, necesito rápidamente que me coloques 2.500, 3.000 pesos en mi cuenta. Fui al banco, metí mi tarjeta por el banco, el banco se quedó con la tarjeta, el cajero, y necesito urgentemente estos 2.000 pesos. Y yo dije, qué raro, porque esta persona está fuera del país. Traté de comunicarme con ella, a ver cuál era el motivo de su emergencia. No me comuniqué con la persona. Raro, porque siempre me contesta. Y después esa misma persona me manda una fotografía. Estoy aquí en el banco, que pude entrar al banco, pero no puedo hacer la operación. Tú me puedes mandar, te voy a mandar un número de cuentas. Y me mandó un número de cuentas, que después yo averigüé y la cuenta es ficticia. Es una cuenta que está en desuso y se rebotaba a otras cuentas y a otras cuentas y que sé yo cuánto. Es una forma de estafa. En la noche la persona me llamó y me dijo, mira, ten cuidado que están usando mi nombre. Digo, no, pues si te puse 5 llamadas esta mañana para saber de ti. Y tú no. No, yo no caí en eso. Pues él me comentó y después me dijo que más de 100 personas de sus grupos que él tiene, porque tiene mucha gente, él vive metido en asuntos políticos y mandando cosas, como 100 personas recibieron esto y algunos mandaron el dinero rápidamente porque creyeron que había un amigo en problemas y no pedían mucho, pedían 2.500, 3.000 pesos, 5.000 pesos lo máximo. Porque cuando usted le mete 5.000 pesos, por ejemplo, ya hay unos cuarticos ahí. Así son las estafas y eso es muy común.
lo hacen desde las cárceles incluso, donde con la complicidad de las autoridades, todos los presos tienen teléfono y tienen centrales telefónicas ahí para hacer sus diabluras, algunos para hablar con la novia o con la familia y otros para hacer sus diabluras desde ahí y seguir con sus operaciones fraudulentas. Pues es una pena esto que los dominicanos están nueva vez en las noticias, en los titulares. Los maestros siguen en sus 13, dicen que no aceptan lo que le están pidiendo las autoridades, que ellos van a seguir en sus paralizaciones. No se le dio también la de este miércoles porque mucha gente mandó los hijos a la escuela y muchos maestros fueron. Vamos a ver cómo resulta esto, pero la verdad es que es penoso, es penoso. En Maryland, un señor fue condenado en 1987 a qué sé yo cuántos años de prisión. 31 años después, en el 2018, se determinó que había sido injustamente condenado, que un niño de 12 años fue el testigo estrella de la Fiscalía del estado de Maryland contra ese señor, porque el niño decía que sí, él lo vio cuando él mató a la persona. El niño, ya grande, 30 años después, fue ante un fiscal y declaró que él, siendo niño, fue coaccionado, fue amenazado, fue violentado, fue engañado por la policía y por los fiscales para que dijera lo que finalmente dijo en el tribunal, porque él no sabía nada de eso. Y mucha otra gente había dicho que este señor acusado y condenado incluso no había estado, estaba en otro lugar cuando ocurrió el crimen. Pero los jueces decidieron condenarlo y lo condenaron. 31 años después, el gobernador dispuso su indulto y dispuso su pena por lo que había ocurrido contra este hombre. Pues en esta semana la Corte Suprema determinó el pago de $3 millones para comenzar una serie de resarcimientos sobre el daño que le hicieron y el tiempo que estuvo en la cárcel y las penurias de la cárcel y los problemas con su familia. Comenzaron las compensaciones, $3 millones en la primera de las compensaciones. Hay otra compensación de 940 y tantos mil dólares por dinero que había dejado de ganar durante el tiempo que estuvo en prisión. Y así una serie de cosas. La justicia se equivoca en muchos países. Y en los Estados Unidos, donde es tan fuerte la justicia, también se equivoca. Pero generalmente los jueces tienen en sus manos un poder muy grande porque los fiscales acostumbran a endilgarle culpas a todo el que le cruza por el lado. Y su misión es encarcelar y condenar. Y llegan a los extremos. A veces incluso conociendo niveles de inocencia de una persona, quizás algún grado de participación o de complicidad o de relación con un delito, lo llevan al extremo porque esa es parte del logro para lo cual prestan ese servicio. Y eso ocurre en muchas partes del mundo. Una experiencia que debe servirnos a todos. Haití sigue en sus 13, tratando de conformar una autoridad que pueda encaminar ese país por otros senderos que no sea la violencia, la anarquía, el desorden en que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Y la verdad es que es penoso lo que pasa en Haití. Ahora la rebatiña entre ellos
entre el liderazgo haitiano es que quienes conforman el famoso Consejo Presidencial, que eligió ya a un primer ministro interino, que eligió ya a un presidente interino entre ese Consejo Presidencial, ahora no, que tú eres del bando de fulano, tú obedeces tal cosa. Se sabía, de hecho, que la conformación de ese consejo era una torre de Babel, porque el CARICOM desde las afueras y los Estados Unidos desde las afueras armaron todo este tema del Consejo Presidencial Transitorio, pero entonces escogieron una gente de Carlos Cuello, una gente de Twingo, una gente de Rudy González, una gente de Perencejito, para armar una suerte de coalición, por así decirlo, que obedeciera a todos los sectores políticos, sociales, empresariales de Haití. Y esto era imposible. La situación en Haití es tan tensa y tan tirante que es casi imposible hacer acuerdos entre un grupo y otro, y menos entre todos los grupos que tienen cierto liderazgo y que tienen ciertos controles de la dirección de ese país. Un esfuerzo, pero ellos están tratando de ver cómo concilian diferencias para tratar de llegar a acuerdos. Lo lograrán. Mientras tanto, las fuerzas de Kenia, las famosas fuerzas de ocupación, los apoyos financieros de Estados Unidos y de la comunidad internacional ante la hambruna, la situación de salud, la situación de inestabilidad institucional que sufre Haití. Bien, gracias. Una suerte como de España boba. Las bandas, mientras tanto, siguen en las suyas, han bajado un poco hasta ver qué pasa con esto, pero siguen teniendo el control de las calles de Haití. Vamos a ver en qué termina esto. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo sobre el ejercicio democrático bueno, bonito que se vio con el tema del debate y la discusión de los tres candidatos en un plano de decencia, en un plano de profesionalidad política. Usted puede estar de acuerdo con uno, con otro, lo que usted quiera, pero el contexto del debate se llevó en un plano de respeto. Contrario a las amenazas de violencia con el tema de las carpas, pero con una amenaza mucho más amplia. Por eso titulo mi columna Democracia y Amenazas. La comparto con ustedes a continuación. El camino que ha trillado el proceso electoral nacional de 2024, hoy hasta las votaciones del 19 de mayo, precedidas de las municipales del 18 de febrero, se ha caracterizado, de un lado por denuncias, quejas, denuestos de la oposición contra la administración y del oficialismo, por el otro con anuncios de profundizar sus promesas de cambio. La generalidad de los analistas califican de insulsa y hasta aburrida la campaña, por lo que el debate del 24 de abril, televisado en vivo, que puso face to face a los candidatos presidenciales, le puso una pizca de sazón sobre las habilidades de los nominados, más allá del morbo tradicional que acompaña el enjuiciamiento partidista fanatizado. El perfil y posicionamiento que han trazado las encuestas profesionales de prestigio y renombre no parece haber variado pese a la vocinglería de bullangueros fanáticos. El debate fue un ejercicio de democracia posible, bien llevado, que nos deja la gran lección de qué y cómo se pueden hacer política, dejando atrás el pasado ominoso. Tras ese escenario de la realidad, la oposición se cuadra agresiva, al extremo de convocar a la violencia, con desafortunados pronunciamientos de altos dirigentes que llegan al extremo de arengar a seguidores a destruir por la fuerza bruta cualquier propaganda oficialista el día de las votaciones y a defender hasta con sus vidas el voto opositor. Penoso. Amenaza de violencia y desorden que desafía y desconoce,
la autoridad de la Junta Central Electoral, que ha prohibido públicamente la colocación de carpas y propaganda en torno a los centros de votación y ha instruido a la Policía Militar Electoral a actuar si ello ocurriera. Y punto. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La política arropa a la nación, pero también los movimientos de la economía. Yo pensábamos que a esta época el petróleo, con todos esos líos que hay por allá, por Medio Oriente, y eso iba a estar a 90 y pico, a 100 dólares el barril. No ha sido así. Se ha mantenido bastante estable. Cuando Carlos me dijo aquel día, mira, hay que esperar, hay que ver, porque siempre que se armaba un reperpero por ahí, lo primero que subía era el precio del petróleo. Pero me dijo, hay tendencias, pero hay que ver. Y tenía razón. Esa es la experiencia de los economistas, de los estudiosos economistas sobre la situación mundial. Y aquí en República Dominicana, en plena campaña, una vez se pone tenso de que qué va a pasar, qué no va a pasar, que si todo el dinero va a estar en campaña, de que las actividades hay mucha tensión con la gente y eso. No hemos visto nada de eso. Tanto es así que el Banco Central decidió dejar su tasa de política monetaria intacta y no ponerle la mano. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? ¿No es así, don Carlos? Buenas noches. Así es, buenas noches. Efectivamente, pese a que estamos inmersos en un proceso ya casi en la recta final de actividad política, de los puntos más vulnerables en medio de un proceso electoral, el tipo de cambio es la tasa de cambio, claro. Está relativamente estable. Sí. O sea, de hecho, ha cedido un poco. Y ese es un indicador incluso. Claro, sí, claro. El otro, la inflación, aunque obviamente la gente siempre se queja de la salsa de los precios. Pero la inflación está bajo control, luego de haber llegado a niveles que amenazaban ya con desplazarse a las dos cifras, ¿no? Claro. No solamente en el caso nuestro. No, un asunto general. Y la tasa de interés también. Hay una interrelación entre todos estos puntos, ¿no? Y el déficit fiscal. O sea, el exceso de gasto por parte del gobierno en época electoral. Claro. Recuérdate que en el año 2012, siempre tenemos que traerlo a colación, el déficit fiscal llegó casi al 7%, similar al nivel de la pandemia, ¿no? Y fue justamente para hacer todo el esfuerzo de preservar el poder, el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ahora, luego de haber logrado la relativa estabilidad de precios de la economía, con una inflación que apenas es de un 3.38 hasta por los primeros 3 meses, ¿no? Con ese logro, se podría decir así, por parte del Banco Central, la tasa de interés han venido siendo revisadas, hay que revisarla todos los meses, ¿no? Claro. Pero desde diciembre del año pasado se ha mantenido invariable, 7%. Correcto. Es cierto que se dieron 150 puntos en un año precisamente, ¿no? En un año bajaron 150, en otro año subieron 350, pero solamente han bajado 150, ¿no? Así Porque las alzas fueron más por ascensor y la baja por escalera, ¿no? Sí, pero fueron. Sí, de todos modos, el Banco Central la mantiene en un 7%,
tomando en cuenta determinados ciertos factores. Y además de eso, hay que reconocer que el Banco Central, aparte de que ha bajado 150 puntos, ha liberalizado 197 mil millones de pesos, a tasa que giran en torno a un 9%, o sea, tasa subsidiada hasta cierto punto, ¿no? Pero, ¿cuáles son los factores, los elementos que tomó en cuenta el Banco Central para mantenerla invariable? Bueno, lo primero es la coyuntura económica internacional, ¿no? Y aquí básicamente Estados Unidos. Estados Unidos tiene tasas, las últimas más altas en los últimos 20 años, 5.25%, no la ha modificado en los últimos meses. Y precisamente en esta semana, en la reunión de la FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, decidió mantenerla invariable. Y aunque mandó señales de que no hay expectativa al alza, pero fue muy claro en afirmar que todavía la inflación, que está en el 3.5% interanual, nosotros la tenemos 3.3%, o sea, Estados Unidos tiene una tasa de inflación más alta que la nuestra, ¿no? El objetivo meta de ello es 2%, ¿eh? O sea que está muy lejos todavía de la meta, ¿no? Correcto. O sea que tampoco hay expectativa de que sea reducida. No. Y ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, creo que cada vez que tocamos este tema. Nosotros tenemos una tasa de interés de política monetaria de un 7, Estados Unidos un 5, 5.25, una brecha muy estrecha, ¿no? Estrecha, sí, claro. Y difícilmente, mientras Estados Unidos mantenga tasas altas, nosotros nos arriesguemos a bajarla. Hay otros factores también, el hecho mismo de que los créditos del sector privado se han expandido en un 21%, significa que la tasa de interés en los niveles que están no está entorpeciendo la demanda de crédito ni para el consumo ni para la inversión. O sea que digamos que esa tasa es compatible, ¿no? Sí, se ha mantenido ahí. La economía. Sí. Entonces, cuando tú tienes una situación así, no hay necesidad porque eso, lo principal de eso es estabilidad. Por eso. Una cosita arriba, una cosita abajo, pues hay una horizontalidad, claro, por así decirlo. Lo otro es la inflación. Como te decía, estamos hablando de 3.38 en los primeros 3 meses, ya vendrá el reporte ahorita del mes de abril, ¿no? Pero la inflación está dentro del objetivo meta, que es el 4%, más o menos 1, ¿no? Y aunque la tenemos por debajo de Estados Unidos, pero como te decía, mientras Estados Unidos no modifique su tasa, nosotros difícilmente nos arriesguemos a hacerlo. No debemos, esa es la realidad, ¿no? Los precios de la materia prima, de los commodities, que como tú comentabas originalmente, el petróleo es la que más incide aquí, exacto, claro, en casi todos los precios de la economía, pero se ha mantenido, es verdad, no estático, no, pero en torno a los 80, 85 dólares, ¿no? Con todo y la revuelta y los problemas, los convulsos que está el mercado, ¿no? Entonces yo creo que todos estos son los principales factores que toma en cuenta el Banco Central para mantener esa tasa de interés en un 7%. Que es una meta después que subió 8.50. 8.50, sí. 8.50 llegó, y que uno temía de que esto siguiera subiendo y impactara en las tasas de interés en los bancos. Claro. Como de hecho impactó en su momento, pero se ha ido acomodando. Sí, lo que pasa es que cuando tú tienes un proceso inflacionario que no cede, subir la tasa de interés, uno de los principales instrumentos de política monetaria de que disponen los bancos centrales para retirar dinero. Efectivo. El proceso contrario sería, ya logrado el objetivo, meta inflación, liberalizar dinero. Sí. ¿Cuál es el problema? Hay que hacerlo muy bien pensado. Por eso, ¿no? Y si tú te adelantas, fíjate que la Reserva Federal, con todo y que ha logrado reducir los niveles de inflación, todavía muy altos para ellos. Para ellos muy alto. ¿no? Pero no se arriesga a liberalizar liquidez. No. Entonces, mira que es una sociedad de mucho movimiento por demanda y demanda y oferta. Igual no pasa a nosotros. O sea, el Banco Central ya ha logrado, no es fácil controlar la inflación. Fíjate que Estados Unidos no lo ha logrado y Europa tampoco. Entonces ya ha logrado eso. Lo peor que tú puedes hacer es alocarte y entonces
volver otra vez. Sí. Donde eso es peor. Eso puede ser claro, peor. Claro. Bueno. Si no está entorpeciendo el crecimiento de la economía, de hecho, ya la economía lleva más de un 5% de crecimiento en los 2 meses que se tiene medido, ¿no? Sí. Entonces, si tú me dices, como pasó el año pasado, ¿no?, que sí redujo el crecimiento de la economía prácticamente a la mitad de lo que era la tasa media. Pero ahí se justificó sobre la base de que el elemento principal era frenar la inflación. Sí, ese es el tema. Y lamentablemente había que sacrificar una cosa para lograr la otra. Sí. Y se logró. Exacto. Se logró. Que era lo importante, se logró. Claro. Los trabajadores celebraron su día del trabajo, don Carlos. Y yo diría que la semana del trabajo, porque aquí fue feriado el lunes y celebración el miércoles. O sea, no fue solamente un día. Deberían ponerlo el último lunes el último lunes o el primer lunes del mes entrante, o el último lunes, como pasó ahora, ¿no?, del mes saliente. Del mes saliente. Exacto. Bueno, en los Estados Unidos es el primer lunes del mes de septiembre. Ellos no celebran el día 1 de mayo como día del trabajo. No. Entonces, pues celebran el primer lunes. Pero aquí si cayó domingo, se queda domingo. No, con el día del trabajo no. El día del trabajo tiene una reglamentación especial. Porque tiene que ser día de trabajo. Si cae el domingo, el lunes es feriado. Porque tiene que ser. Eso pasó el año pasado, cayó domingo y el lunes fue feriado. Porque el asunto es perder un día de trabajo. Darle un día a los trabajadores, Carlos, no sea tampoco tan, oye, perder un día de trabajo. Ustedes los economistas nada más piensan en ganar dinero. Pero más que un día de trabajo o el día del trabajo, aquí el día del trabajo, aquí a nivel mundial, ¿no? Es un día dedicado a los trabajadores, pero es propicio también para darle un vistazo a lo que es la legislación laboral, lo que son las políticas sociales, todo lo que se envuelve, ¿no?, detrás del mercado laboral. Sí, eso generalmente se pasa en las democracias, en las dictaduras, que usan el Día del Trabajo como parte, como parte de un día para protesta. Inclusive, la Unión Soviética en su momento, en sus naciones satélites y muchos de los gobiernos por izquierda de parte del mundo celebraban el Día del Trabajo con grandes desfiles militares, con demostraciones de fuerza, y lo que menos se hacía era discutir el tema de los trabajadores. Eso no lo discutían. En las democracias se usa para discutirlo. Aquí en la República Dominicana hubo... Todavía en Cuba. En Cuba, claro. El trabajo, eso es multitudinario. Y en Venezuela también lo tenía. No lo hizo este año Rusia por la situación que tiene de la guerra y una serie de cosas, pero el año pasado lo hizo con todo y la guerra. Ojo. Pero paradójicamente hay economías que tienen la etiqueta de socialista, como el caso de China, pero el sindicalismo ahí no funciona. No, espérate, que eso es otra cosa. Celebran el día de trabajo, pero la libertad sindical es muy relativa. Relativa no hay. Es mantenida bajo el control del Estado, porque es un régimen de Estado. Claro. Sí. Claro. Pero en el caso, mira, yo leí unas declaraciones de la OIT y vi una entrevista que le hizo Diario Libre al destacado jurista laboral Rafael Albuquerque, y noto que en ambos casos se plantean inquietudes acerca del futuro del sindicalismo. Que no existe en República Dominicana. Cuando más está consignado en la historia dominicana del sindicalismo, porque cuando más fuerza tuvo, apenas reunía un 13% de la fuerza laboral de República Dominicana, en los tiempos de Francisco Antonio Santos, cuando el sindicalismo tenía mucha fuerza. La CGT. Y después UGT. Sí, después se dividió en 20.000 pedazos. Pero con la muerte de él. Sí, la CGT. Se fue. Sí, se fue lo que quedaba. Yo creo que va a pasar lo mismo con las otras. Porque son eternos, son vitalicios. Sí, y para lo que hacen. Pero son vitalicios. Sí, además de eso te representan a ti y a mí como trabajadores. Sí. Yo quise saber quién. Yo por lo menos no le he dado ese mandato, no sé tú. Pero el Ministerio de Trabajo registra 3.973 sindicatos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Claro.
¿Qué hacen? De todos modos, mira, la OIT dice que hay unos 250 millones de trabajadores sindicalizados, perdón. ¿En el mundo? En el mundo, sí. Okay. En el mundo. El 35% se encuentra en Europa y Asia Central, pero con una tendencia de que en los últimos 10 años ha caído en un 10%. O sea que está en decadencia, ¿no? En caída libre, ¿no? Sí. En América Latina son 45 millones, apenas el 18%. Sí, pero en América Latina se veía más porque por la misma composición de las economías de América Latina. Claro. Era diferente. Sí. Entonces, en el caso nuestro, un punto donde deberían ponerse de acuerdo los sindicatos, y trabajadores y el gobierno. El Código de Trabajo tiene 31 años y no ha habido forma. Hay un punto de discordia ahí que es la cesantía. Ese parece que es previa a la ley de la seguridad social. Sí. Y también está pendiente la revisión de la ley de la seguridad social. Sí, sí. Pero es el nudo gordiano de ese acuerdo, de ese pacto laboral de República Dominicana. El tema de la cesantía. Sí. Mientras tanto, este año sí tuvimos a favor el hecho de que 2 años atrás, como se ha venido cumpliendo la revisión del Comité Nacional de Salario, fueron revisados los salarios, se hizo incremento, los incrementos se hicieron en 2 partes. De hecho, en enero se compensó la parte que estaba la restante, ¿no? Y ha habido una ventaja este año, y es que haber controlado la inflación permite que el salario real se incremente. Porque el enemigo número 1 del salario es la inflación. Claro, claro. No importa que te suban si se lo traga la inflación. En Venezuela tradicionalmente le subía un 500%. Sí. Ahora tienen 2 años que no suben. Y el salario creo que está representando en términos de dólares menos de $10. Sí. Entonces, aquí los maestros son los únicos que se entienden que no han sido justos con ellos. ¿Qué cosa, Bueno, tú le vas a repartir el presupuesto entero de educación. Por lo que vemos. Y van a quedar claro. El disgustados. 4% del PIB se lo vamos a dar a ellos y no Pero en materia salarial sí hay que reconocer que por lo menos debería ser, siempre yo pienso que debería ser más, pero el hecho de que se haya podido controlar la inflación, ya eso le está restituyendo poder adquisitivo al salario. Claro, la gente siempre se va a quejar que los precios que no alcanzan, que todo está subiendo, pero también la canasta se va ampliando, ¿no? Sí, la gente quisiera más cosas. Tener el dinero en la mano, aunque se le vaya por la otra, por tener cómo manejarlo, claro. No que se les fume sin que pase por sus manos. Ahora, en materia salarial, sí yo creo que tenemos que hacer algún esfuerzo para... Lo primero es trabajo, salario digno y trabajo. Lo primero que tenemos nosotros, la primera conquista es formalización del trabajo. Sí. Porque el 56% de los trabajadores son informales. Y en ese camino se ha ido pero muy lento. Muy lento, pues se ha ido trabajando. Y en los salarios, fíjate este dato, el 84% de los trabajadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, que son trabajadores formales, ¿no? Sí, ese es un parámetro. Están en el rango de 15 a 30 mil pesos. El 84%. Uf. Tan solo el 16% genera 50 mil o más, con una canasta familiar que es de 45.102 pesos. Entre 15 y 30 no hay quien viva, por así decirlo, o el pluriempleo, o la disminución de los servicios necesarios, entre ellos comida, salud, educación, transportación. Sí. Las 3 principales instituciones, confederaciones de trabajadores, la CAS, la CNTD y la CNU es Gabriel de Río, Jacobo Ramos y Rafael Abreu, Pepe Abreu, firmaron un acuerdo en el Palacio con el presidente. Creo que tenía muy poca trascendencia porque ¿qué se va a acordar? Lo que está pendiente es, bueno, que se va a mejorar los salarios, pero eso es algo que, por lo menos a nivel privado, se hace en el Comité Nacional de Salarios. Sí, y muchas de las empresas tienen sus propios mecanismos de compensación salarial y eso, la mayoría de las empresas. Claro. Que no así en la administración pública, que no alcanza
a las negociaciones bianuales del Comité de Salarios. Eso para el trabajador tiene privado. su ley especial. Sí. Es una situación compleja. Bueno. César Iglesias también repartió. Y yo creo que fue muy oportuno que esta empresa, que el 9 de agosto del año pasado decidió colocar el 30% de su capital accionario en el mercado de valores. La primera empresa que lo hizo. Exacto. Eso es histórico, ¿no? De ese 30%, todo el mundo sabe que el 70% fue adquirido por 3 AFP. Hubo una que no participó. 70%, estamos hablando de que esa emisión fue de unos 3 millones, déjame ver, ellos adquirieron 27.104.859 pesos. 27 millones de pesos. La emisión fue por 3.000 y tantos millones. Entonces, ellos adquirieron, 27.104.859 acciones a 128 pesos aproximadamente. Eso fue lo que ellos adquirieron, que era el 70% de la emisión que hizo César Iglesias. Estamos hablando de 3.492 millones de pesos. Y convirtieron más de 3 millones de afiliados indirectamente en accionistas de esa empresa. La colocación de esas acciones, 30% del capital de la empresa, fue a parar a manos de más de 3.000 accionistas, porque el otro 30% son pequeños adquirientes. O sea, la primera empresa pública en el país luego de más de 30 años de mercado de valores, ¿no? Pero lo importante es que la empresa, con una ganancia de cerca de 1.400 millones, decidió distribuir el 80%, que son 1.200 millones. De su beneficio. Y de esos 1.200, las AFP, como parte de... van a recibir más de 253 millones de pesos, ¿no? O sea, 9.29%, que es un buen rendimiento, ¿no? 251.804 millones de pesos van a recibir las AFP, por concepto de dividendos. Sí, de su inversión. Claro. Pero está reteniendo la empresa un 20% para utilidades, reservas, ¿no? Sí. O sea que el valor de las acciones, que como te digo, arrancó a 128, puede incrementarse en el mercado de valores. Claro. Es muy probable con un dividendo, ya con esta primera declaración de dividendo, es muy probable que el precio de las acciones en el mercado de valores se desplace al alza. Con lo cual, si tú tienes 1 millón comprado a 128 y ahora las acciones valen 150, entonces tú vas a tener una ganancia, medio. Claro, sí. O sea, una ganancia de capital. Que aunque no se distribuye, pero si tú decides venderla, porque es un activo negociable en mercado secundario, entonces tú vas a tener esa ganancia de capital, que puede ser más que la ganancia por dividendos. Yo creo que esto es importante porque cuando se colocó esta emisión, tú recordarás, nosotros lo tratamos el tema. Y muchas expectativas. Pero hubo mucha crítica. Sí, es lo que te digo, críticas y expectativas. De que cómo iba a ser que iban a poner en riesgo los cuartos de los afiliados. Y peor, decían que César Iglesias estaba haciendo eso porque estaba en quiebra. Una compañía que es una compañía de las más pujantes. Sí, más de 100 años. Claro, más de 100 años. Fíjate que la relación EBIT, como se le llama en finanzas, o sea, utilidades antes de intereses e impuestos, ¿no? Que antes era de 11 con relación a la deuda, ahora se redujo a 2.5, ¿no? La deuda, la estructura de capital de la empresa se modificó, reduciendo en más de la quinta parte su deuda. Ahí está el resultado. Lo cual significa que en vez de pagarle interés a determinados bancos, y la gente aquí es muy mal pensada, esos intereses que se le pagaban mensualmente al banco, todavía en el caso nuestro los dividendos se pagan cuando se declaran una vez al año. En Estados Unidos es trimestral, ¿no?
Pero eso, con esos mismos dividendos, o con gran parte de esos dividendos que se está economizando la empresa de pagarle al banco X por concepto de deuda, al modificar su estructura de capital, esos intereses no pagados a los bancos por concepto de préstamo, ahora van a los accionistas por concepto de dividendos. Y la empresa tiene más holgura. Menos presión. No. Está manejando más liquidez. Claro. Porque tú sabes, cuando tú tienes una línea de crédito, todos los meses, el banco no te puede perdonar los intereses. No te lo perdona nunca. Todos los meses esos intereses se cargan, ¿no? Aquí tú te estás financiando con propietarios, porque los accionistas son los propietarios también de la empresa, ¿no? Así es. Es un negocio que, mira, a la vuelta de 8 meses ha demostrado y ha dado sus resultados después de tanta crítica. Como yo creo que esta primera declaración de dividendos y de esos resultados, ¿no? Yo creo que ya va a trazar la pauta para que otras empresas se motiven. Y sepan que ahí hay un negocio. Claro. Tiene sus implicaciones, obviamente. La mayoría de las veces la gente piensa que aquí no hay una cultura, y es verdad, no hay una cultura bursátil. La gente invierte en una empresa y cree que ya tiene derecho a irrumpir en la administración. Todo esto, ¿no? Y decir que una parte de eso es mío. Sí. Pero hay un valor agregado aquí en esto también, ¿eh? Y es que el hecho de que estos inversionistas institucionales, inversionistas que manejan volumen y que manejan capital depositado, participen en la empresa, eso obliga también a fortalecer el gobierno corporativo. Claro. Y además traza pautas. No, y a revelar. Y caminos. Y a revelar información, a ser más transparente, ¿no? Claro. Porque obviamente que en el gobierno corporativo, ya en el consejo de esta empresa, estos intereses que son altamente ponderados, pues tendrán participación. Y la empresa tendrá que incluir también miembros que aún no siendo accionistas, pero que garanticen, ¿no?, el buen manejo de la política de la empresa. Bien para ellos y bien para los demás. Claro que sí, porque eso... para el sistema incluso. Claro, porque sí. En última instancia las inversiones son privadas, pero las empresas son parte de la economía. Claro. De hecho, ¿tú sabes quién es el que más dividendos, el que más beneficios recibe cuando se declaran la ganancia de las empresas? El gobierno. Por los impuestos. El 27%. Sí. O sea, tú te ganas $1.000.000 y el 27% es del gobierno. Pero no solamente que se lo va a pagar después que te lo ganes, como los dividendos. No, de ahí mismo. Anticipo. Sí, y friendo y comiendo. Sí, señor. Así es. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarme en esta noche, este conversatorio sobre la economía. Qué bueno, qué interesante, como cada vez. Desde el mes pasado no veíamos a Carlos Cuello, no estábamos con él aquí, pero estamos ya en el 5º mes del año con Carlos Cuello analizando la economía. Gracias por su compañía. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Será hasta mañana.